Aviso previo antes de empezar el podcast. Este tiene mucha mayor longitud que los anteriores. Entonces vayan por su café de elección y o un té, una aromática, lo que necesiten para sentarse a disfrutar lo que se viene próximamente. Disculpen esta voz, estoy un poco agripada. Aquí vamos con el podcast. Hola, hola, este es el episodio número 2 de Socialmente Hablando. Olvidé en el primer episodio decir, bueno, que soy Paula, soy una estudiante de psicología que hizo esto por una clase, se está manteniendo por lo mismo, pero planeo seguir con ello. El objetivo de este podcast, aunque no lo haya mencionado, espero que las cuestiones que traté en el episodio pasado hayan abordado un poquito de lo que quiero hacer y bueno, nada, el objetivo obviamente es crear un poquito de conciencia frente a lo que vivimos las mujeres y sobre todo el cómo nos construimos en esta sociedad y tantas las imposiciones que existen, los miedos, las problematizaciones, entre otras cosas que siento que siempre es importante abordar. Nos habíamos quedado en Foucault la última vez y estábamos analizando las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Según Foucault, decimos entonces que el poder no se centra en solo un actor, sino que se distribuye en la sociedad. En el caso de hombres y mujeres, yo creo que hay un sistema de diferenciaciones que se basa en la creación de una distinción binaria entre géneros, en donde se establece una jerarquía en la que los hombres son vistos como superiores a las mujeres. Respecto al tipo de objetivos, el objetivo principal del poder masculino siempre ha sido mantener el control y dominación sobre las mujeres. Obviamente esto logrado a través de opresión sistemática, en donde se incluye la discriminación en el acceso a la educación, al empleo, a otros recursos, además de problemáticas como la violencia doméstica, sexual y la imposición de roles de género estereotipados. También tenemos un análisis desde las formas de institucionalización, en donde vemos instituciones como la familia, la religión, el Estado, la cultura, que hacen que las mujeres se formen respecto a ciertos estereotipos y que cumplan con ellos mediante el castigo social, la censura, entre otras. Tenemos, por ejemplo, a la familia patriarcal, en donde siempre se refuerza la idea de que el hombre es el jefe de la casa y puede controlar y disciplinar a su esposa e hijos. Por último, el cuarto punto que siempre analiza Foucault son los grados de racionalización, entendiendo el poder como una forma de conocimiento que se utiliza para justificar y mantener el status quo. En el caso de las relaciones de poder que estamos analizando entre hombres y mujeres, esta racionalización se utiliza para justificar la opresión y la discriminación. Normalmente lo encontramos en mitos o estereotipos sobre las mujeres, en donde se refuerza su supuesta inferioridad y se justifica la subordinación de éstas frente a los hombres. Para seguir tratando un poquito de estos 4 puntos que analiza Foucault, el día de hoy traigo un invitado muy especial que nos va a hablar un poco de esta perspectiva respecto a las relaciones de poder entre hombres y mujeres desde el otro lado. Es alguien que se identifica como hombre y nos va a contar un poco de cómo es esto desde su perspectiva. Démosle entonces una calurosa bienvenida a Sebastián. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. Claro que sí, espero te guste lo que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, quiero preguntarte primero, ¿crees que hay una diferencia entre hombres y mujeres? Háblanos de un poquito si crees que existe alguna problemática o es un tema. La diferencia como específica entre hombres y mujeres, tipo en algún caso, No, no, háblanos qué crees sobre, sí, como si existe alguna problemática entre las relaciones de poder de hombres y mujeres. O si no, ¿y por qué? Ok, a ver, siento que en sí los hombres y mujeres pues tienen obviamente diferencias. No significa que uno sea mejor que otro en diferentes sentidos, pero siento que socialmente muchas veces pues los hombres como que suelen ser más recurrentes para unas cosas que para otras y se suele como normalizar más el hecho de que un hombre sea como, por ejemplo en la política, siento que es mucho más normal que haya políticos hombres que políticas mujeres o políticos mujeres, porque porque siento que no sé, se ve como más normal o entre comillas, se ve como más preparado un hombre en el sentido de gobernar y ser como importante para las decisiones de un país que una mujer. Siento que es como que se sobrepone la opinión de un hombre que la de una mujer. Y en ese sentido y en ese ámbito sí considero que
que se nota como sobre, sí, como esa sobreposición de los hombres en cuanto a las mujeres. ¿Y por qué crees que esto se da en la sociedad en la que vivimos? Pues porque siento que la sociedad en sí, no solo los hombres, tiene interiorizada todavía un pensamiento machista en muchos sentidos y todavía pues ponen roles a los hombres y a las mujeres de lo que en general hacen mejor o peor. Y pues considero que más, digo también mujeres porque también las mismas mujeres muchas veces tienen pues pensamientos que ellas pueden o no pueden hacer cosas o que son más o menos capaces que los hombres, pues justamente por situaciones también del patriarcado y del pensamiento interiorizado machista que tenemos todos. Y entonces eso hace que justamente, por ejemplo, en este sentido de la política, considero que hace que se vea como una mujer, como las mujeres menos capaces como para tomar estas decisiones que, que significan en un país tan importantes como son decisiones pues políticas, por lo que hace que los hombres sea en su mayoría más implicados en estas decisiones que las mujeres. Ok. ¿Y tú cuáles crees nos podrías dar como un ejemplo? Como de estas diferencias que normalmente separan hombres y mujeres. ¿En la política o en general? No, en general, como que tú hablabas de que sí hay estereotipos o como pensamientos. Bueno, sí, pues los que yo siento que son más normales, obviamente son bueno, el rol de la mujer como más delicada, más femenina, que es menos fuerte, que el sexo débil, se suele decir, que el hombre es el que debe proteger. Pues también siento que eso pues también ha cambiado en el sentido de que cada vez es como menos ese estereotipo, pero hablo del estereotipo pues económico, que el hombre es el que provee, que la mujer es la que se queda en la casa cuidando a los niños, que es la que debe cocinar, la que debe limpiar, la que debe hacer esas cosas y también como cuidar al esposo. Entonces son como esos estereotipos que siento de roles que todavía se ven muy presentes, pero pues siento que también ha cambiado un poco. Y en cuanto, y yo siento que es más eso, como que el rol que yo siento que es más implícito en la sociedad es ese, como el hombre es el fuerte, el que provee, el que es más fuerte emocionalmente y físicamente, y la mujer pues la más emocional, la más sensible, la que se queda en la casa, la que sabe hacer labores domésticos, la que es menos fuerte bueno, emocionalmente no necesariamente, sino físicamente, y eso, como la que es menos capaz también suele ser como que los hombres, hay mucha gente que piensa, y siento que en la sociedad también, se ve esto, que los hombres son como más, como que suelen ser como más capaces en cuanto a decisiones, tanto como en cuanto a descubrimientos, en cuanto a como las personas más inteligentes que hay en una sociedad, siento que suele ser como dirigido hacia hombres que hacia las mujeres. Y bueno, mencionas esto último porque crees que eso es así. Porque pues mucha gente como que cree que como a lo largo de la historia, los hombres son los que más como han sido más importantes han sido en los descubrimientos y en como todo como en la política, justamente lo que te digo, como que los hombres o las personas pues como más importantes e influyentes, las personas suelen asociarlo con los hombres, siento yo. Entonces pues considero que esta es como de las cosas que más se ve implícita en esa relación de hombres y mujeres. Ujú. ¿No crees que eso último de pronto fue por la censura que se vivía antes o Sí, porque... obvio. No, obvio, es algo que yo no comparto. De hecho, siento que justamente lo que tú dices, o sea, en su momento, si una mujer tenía una idea, pues iba a ser o por debajeado o otra persona que sea un hombre como que en ese momento le iban a creer más, pues iba a ser tomada por él. Entonces, pues obviamente no, eso pasaría como constantemente, no se podría decir obviamente exactamente cuándo pasó, pero sí obviamente las mujeres obviamente fueron mucho más importantes de lo que la gente piensa y en ese momento pues que era justamente peor el machismo y la diferencia entre hombres y mujeres según la sociedad, pues considero que sí, obviamente debió haber habido una moción de censura en muchas situaciones. Sí, pues, o sea, yo no diría que fuimos más importantes que, pero sí pienso como no se nos dio la oportunidad. O sea, hubo mucha censura, mucha violencia y todavía yo creo que siguen habiendo mujeres como que pierden puestos de trabajo solo por ser ellas o que no pueden plantear ciertas ideas porque se van a desestimar solo por su género. Sí, y además pues siento que también el hecho de que no, lo que tú no le daban las herramientas
pues es muy importante porque, por ejemplo, si las mujeres no podían en muchas situaciones estudiar, Ujú. entonces cómo iban a alcanzar ese nivel de, pues, de educación que les permitiera, pues, ayudar a la sociedad en ese sentido. Entonces, Total. pues siento que el hecho de que tampoco les dieran las herramientas ni una posibilidad de justamente mejorar como persona y e influir, pues obviamente era imposible que lo hicieran. Y aún así también pasaba con situaciones como muy específicas y muy individuales, pero había mujeres como que pues, como que salían un poco de ese estereotipo y lograban hacer cosas muy impresionantes e increíbles, aun con todo el pensamiento de la sociedad en contra. Ujú. Sí, estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a eso. Bueno, no sé, a mí muchas veces yo pienso, digamos, si los hombres todavía ejercen como esa dominación o esas ideas conscientemente o es algo ya muy inculcado. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿tú crees que se sigue replicando el machismo como por qué? Pues yo siento que también tiene mucho que ver con la educación que te den y el ambiente en el que tú crezcas, porque, bueno, y también el hecho de que hay muchos estereotipos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, se refieren a la biología, o que los hombres son más, no sé, son de una forma y de las mujeres otra por la biología, o porque por nuestros antepasados. Hay muchas cosas que son falsas, que son mitos, o sea, ahorita no te sabría decir exactamente qué, pero hay cosas que se sabe que no son así, sino que es como algo que todo el mundo repite. Ujú, Entonces también se basa mucho en eso, los estereotipos que son como colectivos, eso pasa bastante, que todo el mundo piensa saber algo y es algo que no es verdad. ujú, Entonces, pues también tiene que ver con eso, y obviamente con el ambiente en el que creces, en el sentido de que la educación y sencillamente cómo piensan tus padres y tu entorno cuando estás creciendo es muy importante cuando en tu vida, porque es lo que con los pensamientos con los que tú vas a empezar a vivir y ujú, puede que después cambies y las personas no salgan igual a sus padres, pero si te educan con el pensamiento de que las mujeres pues son capaces, son iguales, no son para una cosa o para otra, no son inferiores, pues probablemente tú no sientas eso en tu interior, pero pues si eres una persona que crece en un ambiente, una familia con pensamientos pues machistas, sin tú como que hacerlo de forma justamente consciente, como tú dices, puedes crear esos pensamientos en ti o como esas ideas que piensas que son así o que son socialmente o hasta lo que te digo biológicamente así, pues empezar con un pensamiento machista desde tu interior y de tu infancia, adolescencia y tal vez total. hasta que te mueras. Entonces, pues sí influye mucho eso y es muy interiorizado también por la sociedad, pero pues uno tiene que ser capaz de poder cambiar esos pensamientos y como educarse al respecto, así sea como complicado, pues justamente cambiar un pensamiento de toda una generación de familia que puede pasar, que eso pasa bastante, entonces pues considero eso. Sí, yo diría que yo tengo bastante claro eso, como que generación tras generación, pues sí, se tienen ciertas formas de pensar y que uno puede no compartirlas, pero sí es importante cambiarlas. Y yo siento que ya en este siglo, y bueno, ojalá desde hace mucho antes, pero al menos hablo por mí, yo creo que ya no es admisible el machismo, o sea, no es algo que yo pueda tolerar y es algo con lo que no puedo ir. Y bueno, hablamos un poco también de las formas de institucionalización que pues tú nos mencionabas la familia, yo creo que también la cultura moldea mucho Sí, en cuanto a lo que se piensa sobre las mujeres que deberíamos ser y hacer, y también la religión. es verdad. Yo creo que la religión es algo macabro en cuanto a eso porque, y bueno, aquí te cuento una experiencia. Mi mamá es alguien muy religioso que empezó estando en una familia católica y luego conoció como el mundo del cristianismo y todo el asunto. Y desde siempre en la Biblia, obviamente María era alguien que quedó en embarazo como mágicamente. Ujú. Entonces, aún así, o sea, que tuvo a Jesús virgen y de ahí viene pues la Virgen María, como que nunca Sí. mantuvo relaciones sexuales. Y siento que de ahí también viene mucha censura sobre lo que es ser mujer pura, em, como muchas mamás dicen que uno no puede andar abriendo las patas y así, eso me parece súper grave, real. Es como una libertad que se nos quitó completamente solo por literalmente tener vagina. O sea, porque los hombres no, yo siento que no viven eso y quería preguntarte, ¿cómo es esto de la sexualidad cuando ustedes crecen? O sea,
¿Qué tanto se ve como este cambio? O bueno, ¿cuál es más que todo como la diferencia? Sí, bueno, primero partiendo de lo que dices de la religión y eso, antes de responder a tu pregunta, considero que también hay un pensamiento erróneo en cuanto al machismo, por eso hay personas que piensan que ya no existe en nuestra sociedad, o sea, como que ya el hecho de que ustedes Sí. como que ya puedan votar y puedan educarse y así, ya como que hace que todo sea igual. Eso me parece una locura porque piensan que es como, ya, o sea, ¿qué más Sí, quieren? exacto. Y pues obviamente, a ver, más allá de todo lo que hemos hablado, hay de muchas más cosas que obviamente hacen que ustedes sufran mucho, mucho por el pensamiento machista. Pues también se puede ver que mundialmente hay culturas donde sí siguen como en una marginalización de las mujeres muy grande, o sea, donde sí siguen como si fuera estudiamos nosotros en el siglo XX. Por ejemplo, en Qatar y en esos países que había bastante, pues bastante polémica por eso, que las mujeres, bueno, tienen muchas restricciones. Ah, bueno, y perdóname, te interrumpo, me gustaría traer a colación precisamente eso, que hace poquito salió una noticia de que intoxicaron a un montón de niñas solo para que no fueran al colegio. Y a mí eso todavía, o sea, me parece En gravísimo. Qatar, Creo, si no, bueno, un país de Asia. allá, sí. Pero desde que se ha venido como problematizando por todo lo de que prohibieron otra vez que las mujeres estudiaran, que estuvieran, que no podían estar solas como sin hombres al Sí. lado. Eso me parece muy grave. No, y hay, o sea, obviamente empezaron a salir muchos mitos y todo, también Ujú. sobre la homosexualidad y todo, que es sobre el tema, Otro tema, sí. pero, pero obviamente el hecho también de que tenga que vestirse diferente, Todo. de que tenga que taparse, o sea, son cuestiones que la gente aquí piensa como que ya no pasan, pero siguen pasando en otras partes del mundo, Ujú, y así no pasen acá, el hecho de que siga pasando, pues te dice algo, ¿sabes? Es como, no estamos tan avanzados como la gente piensa, ujú. porque tú, o sea, porque tú no vivas eso no significa que no esté pasando. Total. Entonces como que es importante el hecho de saber de que todavía falta mucho pues para acabar el machismo, para como estar en ese momento en el que la gente piensa que es que ya no están igual, no, no estamos igual en Ujú. cuanto a eso. Pero pues, bueno, para responder a tu pregunta, bueno, la sexualidad sí siento que es de las cosas que se vive más diferente en cuanto a géneros, por Claro. muchas cosas y también por muchas pues cosas que pasan, por estereotipos también, es verdad. Ujú. Pero, pues a ver, por ejemplo, a mí nunca me enseñaron cómo a cerrar las piernas o hasta, o sea, es como hay muchas niñas que las inculcan como que tienes que la florecita, que no se la puede dar a cualquiera, que no sé qué. Ujú. Yo siento que los hombres nunca nos inculcan eso como de ser como de la florecita de uno, como diciéndolo así. No, eso es como, pues a ti te pueden enseñar como no es no, te pueden enseñar como, pues sí, las cosas básicas, pero nunca te enseñan como con ese cuidado, como con tener cuidado de las mujeres. Sí. Nunca te lo inculcan como cuidado que las mujeres son tal. Yo siento que esa es la diferencia como principal, que las mujeres siempre pues con justa razón, en el sentido de que las mujeres son mucho más, como están lastimosamente como más, es más probable que sean como violentadas sexualmente que los niños. Sí. Y pues eso hace que las niñas injustamente pues crezcan en un ambiente como de cuidado. Entonces, Mm. entonces es como eso, como cuidado con él, no me cuidado a los hombres. Nosotros no somos mucho como más de eso, que nos explican las cosas como más básicamente, pero sin como una cultura de cuidado. Entonces siento que es lo principal. A ti no te enseñan como de los hombres también a no hacerlo a no hacerlo con cualquiera y eso, ¿no? O sea, es como cuestión de cuidado y ya. A mí lo que acabas de decir me parece muy grave porque hemos normalizado tanto como el ser violentadas sexualmente y violentadas en cualquier forma, que ya no se les enseña a los hombres, sí, como a tener respeto por otro ser humano, sino Sino que a nos ustedes a toca cuidarse. cuidarnos a nosotras, exacto. Es verdad, es verdad. Eso me parece muy grave y yo siento que también cambia mucho la noción de cuerpo, ¿no? O sea, como que yo siento que uno, y a muchas mujeres también les pasa, que uno se demora mucho en autoexplorarse porque eso es algo como que no debería Satanizado. hacer. Porque si tú encuentras como, no sé, placer sexual o empiezas como a autodescubrirte o quieres experimentar con otras personas y así, ya eso trae una serie de estereotipos de que no eres pura, estás perdiendo tu virginidad con cualquier persona, tienes que cuidarte para alguien toda la vida.
No me pasa mucho, por ejemplo, discúlpame por interrumpirte, Tranquilo. pero hay muchas veces que pasan como noviazgos de niños, de muy niños, Sí, que pues son como con cero maldad, es como nada, como que se quieren dos niños. sí, nada Y sexual. yo no sé qué opinas tú, pero yo siento que es como algo, pues bueno, lindo, normal. Ajá. Obviamente como que tengan una edad parecida y todo. Sí, Pero pues en esa edad no es que ya estén manteniendo relaciones sexuales ni que sea algo sexual, sino es un cariño que una persona quiere a otra a su forma cuando uno es niño. ujú. Y pues también hay muchas personas que satanizan eso, como que tener pareja a los 8. Bueno, pareja, pues es que no son No, sí, parejas, es como, es como un cariño sí, muy de inocente. niños. La Como que palabra es ellos, sí, inocencia. es de niños, como que están muy juntos y ya, y sean unos piquitos. Y ya. Entonces es como que no sexualizar todo lo que pasa a los niños. También creo eso, sí. Es como se quieren de una forma diferente, no tienen ningún interés sexual porque son niños. Tienen 8 años. Exacto, entonces pues es como eso, no sexualizar todo Ay, yo es importante. también quería tocar precisamente ese tema, ya que trajiste lo de la sexualización. Yo creo que el cuerpo de la mujer es algo muy sexualizado. O sea, el cuerpo de la mujer se ve en absolutamente todo y la gente suele como, sí, o sea, como ya es algo un poquito enfermo. Yo siempre he visto como, no sé, en medios y así, digamos que cuando hay personajes de películas famosas o animes o cosas así, normalmente sí los hombres son, qué sé yo, máximo serán fuertes o sí, pero nunca se preocupan como quienes producen eso no se preocupan porque sean atractivos físicamente o tengan curvas o tengan, no sé, senos grandes, cara linda, que yo creo que es algo que yo siento que normalmente se ve mucho más para las mujeres. Sí, es verdad. Pues considero que sí, el cuerpo femenino es como muy... Es como eso, es como lo que yo te dije, que yo siento que es la principal diferencia entre hombres y mujeres, que la sexualidad de vida de una forma demasiado diferente. Ujú. Siempre es como cuestión de sexualizar todo el cuerpo de la mujer. Desde chiquitas, yo creo Sí, que, por ejemplo, yo he visto ejemplos donde las niñas son como... Ah, bueno, primero lo que les inculcan a taparse el cuerpo. total. Entonces es Ay, como sí, no la falda muy corta, que el escote, o sea, son niñas que ni siquiera entienden eso, pero tienen que taparse y ya. Y obviamente las personas que dicen eso no es con afán como de herir o algo así, obviamente es como con cuidado. Pero justamente ahí empieza como la sexualización del cuerpo de no mostrar nada, porque puedes incitar al hombre o algo así, eso es pues algo totalmente increíble que siga pasando. Entonces es como total. esa sexualización Sexualización. del cuerpo de la mujer, porque a ti como hombre nunca te van a decir que te tapes, nunca. Ni de niño ni de grande. O sea, de grande pues puede ser, pero de niño nunca tu mamá te va a decir como, tápate que no te vean las niñas, ¿sí me entiendes? Sí, volvemos al tema anterior, como que todavía se nos sigue diciendo que es cosa nuestra y no ustedes a Mm. respetarnos, sino nosotras a cuidarnos. Y eso me pone a pensar también que es algo que todavía ocurre y ocurre demasiado y es como siguen habiendo personas que creen como que si muestro ya soy culpable, ¿sí me entiendes? Sí, Y entonces uno tiene que vivir con el miedo de que si a uno le llega a pasar algo, uno tiene que tener como las suficientes justificaciones para ser inocente o para lograr incluso ser víctima, o sea, si no es que fuiste prácticamente cómplice y eso me parece súper grave. no, y eso yo siento que también es muy de generaciones pasadas, el hecho de que te dicen como, por qué saliste a esa hora? ¿Por qué tenías falda? Total. ¿Por qué estabas en un bar a esa hora? ¿Por qué, Hablaste con por qué él, entraste a su apartamento? literal todo. Es como, pues no sé, o sea, yo intento, o sea, intento entender como que la otra persona tiene que tratarme con respeto de como yo sea y no tiene que hacerme nada solo porque como yo me vea. O sea, yo siento que uno puede salir a la calle desnudo si quiere y no le tienen que aún así hacer nada, ¿sí me entiendes? O sea, Exacto. es como, no tiene sentido que sea culpa de la víctima, algo así. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Y también pensaba muchas veces que estas justificaciones quitan un montón de la culpa de los hombres, ¿no? Y también salen estas personas a decir, no, es que a los hombres también los violan, a los hombres también los No, pero matan. no tiene nada que ver, no tiene nada que Yo ver. siento que, o sea, yo nunca he entendido esa comparación absurda de tenemos nuestra lucha porque intentan como minimizarla, ¿sí? No, y es que ustedes nunca dicen que no les pasa a nosotros. O sea, Exacto. lo que pasa es que, a ver,
Yo siento Yo que, siento que es más sistemático en exacto. mujeres. No, es que primero no se compara nada la cantidad que pasa en mujeres que Total, en hombres. no, total. O sea, yo creo que cualquier persona que escuche esto, que se ponga a pensar como cuántas veces ha escuchado que un caso así de hombres pase y cuántas veces ha escuchado que Cosa de y a ver, mujeres. Y no es no se menos trata, grave. exacto. Es que uno no puede desviar un problema con otro. Ujú. O sea, es como, Es que ambos problemas exacto, siguen son existiendo. problemas. Exacto. Y si y por ejemplo, si como hombres nos pasa eso y no decimos nada, pues también es como problema nuestro. Entonces es como en el sentido de que no estamos desviando un problema de las mujeres, un problema nuestro. Entonces es como nuestro egocentrismo de querer que también todo sea como igual, como que todos los problemas son de todos. Y obviamente hay problemas muy graves en la sociedad, pero es como si te dijera, no, pero a los gays también los matan. Es como, bueno, sí, es verdad, y es un problema, y la gente también lucha por eso, la comunidad lucha por eso, y hay que cambiarlo, pero eso no cambia O sea, el eso no problema de las quita que, mujeres. exacto, Es como cambiar un problema por otro no soluciona nada y además no hace que... soluciona ninguno. Exacto, ¿no? Y además eso es puro victimismo que no dejas, no minimiza un problema, pero estamos hablando de otro problema, ¿sabes? O sea, Exacto, cuando hablemos de ese problema, lo enfatizamos. exacto. No, bueno, ahorita quisiera hablar un poquito como del no es no, porque estábamos hablando también tipo de consentimiento y todo, pero antes quería preguntarte, porque es que yo siento que muchos casos como en los que se han visto los hombres también son a causa del machismo, ¿sí? Mm. Como él, no, es Eso que pasa. cómo iba a ser, incluso, yo he escuchado estos comentarios, como no me iba a meter con esa vieja, es que ni que fuera marica, obviamente iba a aprovechar la oportunidad y son cosas que a veces los hombres ni siquiera quieren hacer y se sienten como obligados porque los hace más hombres. No, y muchas veces, por ejemplo, tú escuchas como relatos sexuales de los hombres y muchas veces ellos, sus primeras experiencias sexuales o así, suelen ser como experiencias que ellos no hubieran tenido como por voluntad, ¿sí me entiendes? O sea, como que o sea, o fueron incitados a eso, o sencillamente lo hicieron pues por presión de su grupo de amigos, o eso, es como que la sexualidad se ve también de los hombres mucho por la presión. Mm, Entonces es como, claro, si usted no tiene relaciones, usted no es hombre, o usted, ¿sí? No, o usted es gay, eso pasa mucho, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía un grupo de amigos en el que uno de nosotros era, pues era cristiano y él pues creía en pues, las relaciones hasta el matrimonio. Pues claro, en un momento su antiguo grupo de amigos se nos contaba, pues él lo acosaba mucho por eso, entonces porque era homosexual, que porque no tenía relaciones y así. Entonces siento que también esa perspectiva de justamente el machismo no solo afecta a las mujeres, que es lo que la gente piensa, total. sino también afecta también la visión de los hombres en la sociedad y lo que debe no ser un hombre como a en cuanto a esa perspectiva machista. Entonces es complicado también para los hombres. Bueno, ¿y tú cómo crees que esto te ha afectado a ti puntualmente? No, pues es como en esos estereotipos, o sea, a ver, te podría también dar muchos ejemplos puntuales, pero así en general yo siento que justamente el hecho de que el hombre sea, que tiene que ser entre comillas fuerte, el, sí, no sé, el hombre que no llora, el que sexualmente tiene que ser pues el más, el todas mías. Ujú. Yo siento que eso hace que uno como hombre pues se sienta justamente presionado a encajar en eso. Entonces, Claro, si no soy fuerte, pues no soy hombre. Si soy muy sensible, pues no soy hombre. Si lloro mucho, pues no soy hombre. Si no tengo relaciones sexuales, pues no soy hombre. Entonces, pues considero que encasillar en cuanto a eso, a que es ser mejor hombre o más hombre y no, pues es que uno en algunos momentos de la vida de uno, pues se sienta como insuficiente o que se sienta mal. claro. No, y yo creo que es algo que también nos pasa a las mujeres, o sea, así como les pasa a ustedes, yo creo que obviamente nos afecta principalmente a nosotras porque es algo que nos ha impedido como muchos ámbitos de la vida, mil cosas, pero yo siento que obvio también repercute en ustedes, o sea, es que así como hay formas de ser mujeres, a raíz de esas hay formas de ser hombre, que es lo que es no ser mujer. Exactamente, lo contrario. Exacto. Y es una presión muy grande y yo también creo que así como hay hombres que tienen muy interiorizado el machismo hacia las mujeres, tienen muy interiorizado lo que deben ser a partir de eso. Exactamente. Y bueno, hablemos un poquito como del no es no. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué crees? ¿Qué piensas del consentimiento y de... No, pues sí, pues primero que uno tiene que ser, a ver, uno tiene que ser lo más
comunicativo posible, hablo de hombres y mujeres, como de lo que uno quiere y lo que no quiere, en todos los sentidos. Pero en cuanto a eso, como de sexualmente, pues a ver, yo siento que obviamente si una persona te dice no, pues es no, o sea, es así, o sea, no es como si dice no, es que tal vez, o que toca provocarla, o así, como algunas personas piensan. Si una persona te dice que no quiere, sobre todo como en el ámbito sexual, pues es que Ujú. no quiere, no es porque, bueno, sea la razón que sea, no te tiene que dar como una explicación, sino que Total. sencillamente no No quiere. quiere, exacto. Y obviamente pues tú le puedes como preguntar que no quiere, no sé qué, pero pues sin llegar a manipular, ¿sabes? Mm, Como esa manipulación que usan algunas personas, como de, ay, pero ¿por qué no? Que no, no sé qué, que no me quieres, que hace mucho. Pues no, o sea, si una persona no quiere hacer un acto sexual, pues no quiere. Y ya tendrá sus razones, si te las quiere decir, pues bien, si no estás bien. Y pues ya también si esa persona pues no está segura o sencillamente se siente incómoda, pues también es cuestión de comunicar. Entonces si tú, pues, la otra persona si la sientes insegura e incómoda, pues tú puedes parar, preguntarle a la persona qué siente, si lo quiere hacer, si está segura, si no, crear un ambiente de confianza. Yo siento que un ambiente de confianza siempre va a dar pie a que las personas tengan claro qué quieren y qué no quieren en ese momento. mm. Entonces, pues también es cuestión de cómo tú sientas a la persona, si la sientes como cómoda y como en el sentido de que también como que tiene que ver lo que ella dice con lo que ella piensa en cuanto a las mujeres. Como de que si ella dice como sí, sí quiero, pero la sientes como muy incómoda o muy... Sí, también pues no solo basarte en lo que dice en ese sentido, sino también basarte en lo que parece que ella está pensando. Se entiende en el sentido de que tú sientes como que se está negativamente, como que tiene una emoción negativa en ese momento, pues por más de que diga que sí quiere o algo así, pues preguntarle, crear un ambiente de confianza y comunicación para que sea como todo más ameno. Pero obviamente si te comunica que no quiere, por más que sea tu novia o lo que sea, pues es no y punto. Total. No, y bueno, también me causa curiosidad que lo hablas ya como en un ámbito sexual, pero yo creo que eso aplica para todo. O sea, no, no quiero hablar contigo, no, no me interesas, no, De no otra quiero forma. darte mi número, no, no quiero saludarte, no, no quiero. Y yo creo que a mí también me causa mucha curiosidad que eso que eso lo enseñen como que que a las mujeres nos falta ser claras. Y yo siento que a veces no hay que dar explicaciones, o sea, no quiero y ya. Exacto. No me da la gana, ¿por qué tengo que explicarte por qué no quiero? Y lo hablo en todo sentido y también que a los hombres se les ha enseñado como a no aceptar una por respuesta. O sea, como que si tú no insististe, entonces perdiste la oportunidad y... Sí, como que si insistes puedes llegar a algo o algo así. Exacto, y que no, o sea, me parece muy grave. No. Bueno, y que también yo creo que muchas veces a las mujeres nos obligan socialmente a hacer muchas cosas que los hombres no están dispuestos a aceptar que no hagamos. Bueno, y entonces, para seguir un poquito con el tema, yo vi un TikTok y me pareció muy interesante porque comparaban como el no y hablaban del consentimiento respecto a una taza de té. ¿Viste ese TikTok? ¿Alguna Sí, vez has sí, se escuchado lo eso? vi. Sí, 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 el TikTok. Bueno, para explicarle un poquito a la audiencia, básicamente hablan de que el consentimiento, primero que no se trata de sí o no, que, a ver, los seres humanos deberíamos entender con eso, pero lo comparaban sí con una taza de té y entonces empezaban diciendo como, ¿le darías una taza de té a alguien que esté dormido? Aunque antes incluso te la haya pedido. Pues no, claro, porque no. O sea, puedes llegar con la taza de té, la persona se encuentra durmiendo. ¿Se la vas a embutir? Pues no. También decían, tú le ofreces una taza de té a alguien y luego te dice, es que no sé si quiero té. ¿Le vas a embutir el té? No, ¿verdad? Exacto. No sabes si quiere todavía. Exacto, no sabe. Y incluso a mí me encanta cómo acaba el TikTok porque dicen como, yo me puedo estar tomando la taza de té y si no quiero más. Mm. Sí, no, no tienes obligación de tomar del té. Totalmente. Entonces sí, yo creo que ni siquiera debería ser una cuestión de hombres y mujeres y que las mujeres tengamos que ser claras y que ustedes tengan que entender que no es no, es respeto por el ser humano, ¿sabes? Sí, O sí, sea, totalmente. y yo siento que entre hombres, y esto me parece horrible, eso no pasa. O sea, si a ti un man te dice, y quiero que me corrijas si no es así, si a ti un man te dice, no, marica, no quiero, créeme que yo siento que ustedes no se van a
sentir con la capacidad de decir, ¿por qué no va a querer? Suerte. Sí, es verdad. Bueno, y también hay otra cosa para ejemplificar más esto del no es no. Ivy Queen, reina del reggaetón, la amamos, obviamente. ¿Te sabes la canción, cierto? No La sé de Yo cuál. quiero bailar. Ah, sí, 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 sí. Totalmente. La canción, y voy a poner una parte aquí después de que diga lo que dice. Ivy Queen nos dice, yo quiero bailar, yo quiero sudar y pegarte a mí. El cuerpo rosa. Ajá. Yo te digo, sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere Y decir para que la para la cama. cama voy. Muy- Y es que totalmente, o sea, uno puede hacer cualquier cosa y llega el momento del acto sexual y si no quiero, no quiero. Bueno, corre parte de la canción. Ey, yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de este hermoso acompañamiento. Me gustó. Siento que ejemplificamos mucho como esto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y sobre todo que existe siempre una opresión sistemática, ¿no? Hablamos también de la institucionalización y de cómo la familia, la cultura, bueno, y todos estos moldean lo que es ser mujer y también lo que es hombre, porque no solo nosotras estamos siendo afectadas. Me alegro mucho tenerte hoy. Muchas gracias. Fue fructífera la charla, la verdad. ¿Con qué te quedas? Cuéntanos. No, pues siento que todo lo que tocamos fue pues algo que está bastante como implicado en todos nosotros, y entonces considero que siento que es algo que nos compete a todos y un tema como muy presente en cada uno de nosotros y que se ve como constantemente en todo lo que Mm. hacemos y en la sociedad en la que vivimos. Entonces, nada, pues fue un placer y considero que es un tema muy, muy importante para tocar. Muchas gracias, Sebas. Gracias.